El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, les invito a buscar en su Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. La traducción de Reina y Valera del año 1960 dice así a su letra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Señor nos bendiga por esta palabra. Leemos entonces un texto inspirado del Espíritu Santo, posiblemente al apóstol Pablo. No se ha dicho todavía con absoluto consenso que fue el apóstol Pablo, pero lo más importante es saber que es palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos, gente madura, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Eso es lo que importa. Esto es palabra de Dios. El tema, para los que toman notas: el libro de las 1000 lenguas. El libro de las 1000 lenguas. Es evidente que para que un libro tenga este calificativo, es evidente que tiene que ser un libro popular. Tiene que ser un libro conocido, tiene que ser un libro de alta difusión, tiene que ser un libro incluso demasiado importante. Y evidentemente ese título solamente es atribuido a la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es un libro que ha sido traducido a más de 1000 idiomas por lo menos. El último reporte conocido dice que ha sido traducido a más de 2000 idiomas, dialectos, idiomas que se hablan en el mundo. Entonces, definitivamente, vamos a hablar de la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Ellas son la revelación escrita de Dios para el hombre de hoy, la palabra del Señor, revelación escrita de Dios, un Dios que se revela a través de estas sagradas páginas. Ella misma da testimonio de que es la palabra profética más segura que una visión, más segura que un sueño, más segura que cualquier profecía oral, más segura que cualquier especulación. La Biblia es la revelación completa, exacta, veraz, fidedigna de Dios. Si queremos conocer a Dios, Dios se ha revelado de muchas maneras, pero la máxima revelación de Dios la encontramos aquí, en su palabra. Así que todo aquel que quiera conocer de Dios tiene que conocerlo a través de la Escritura. Ellas no contienen la palabra de Dios, ellas son la palabra de Dios. De pronto alguna vez usted podrá escuchar que hay algunos teólogos, algunos eruditos
que digan que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso parece muy verdadero, pero es una verdad a medias. No es una verdad exacta, no es una verdad completa. Esta línea de pensadores dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, y a su vez pues ella también avala un cierto tipo de conducta, un cierto tipo de ética que piensan ellos que Dios respalda, pero son gente de un pensamiento liberal. No conocen a Dios. Y aunque algunos de ellos son teólogos, sin embargo, nosotros sabemos que el conocimiento de la teología no es lo que garantiza que tú seas salvo, ni mucho menos un título, un doctorado en teología o filosofía, letras o algo así. Lo que garantiza tu salvación es el hecho de que tú hayas creído en el mensaje de la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y el tema que ella predica, y que tú lo has creído por fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Eso es lo que garantiza tu salvación, mi salvación. Esta revelación que nosotros tenemos aquí fue progresiva, ¿sí? Ella no nos fue dada de golpe, fue progresivamente dándose a conocer a la humanidad. Ella fue creciendo poco a poco hasta que más o menos después de unos 16 siglos se completó, ¿sí?, en dos volúmenes, el Antiguo Testamento, o mejor, Antiguo Pacto, y el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, más conocido así. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. 66 libros a los que se le llama la Biblia. La Biblia, entonces, como usted ha escuchado, es una colección, es un compendio de 66 libros. 66 libros. La Biblia, entonces, es la palabra inspirada de Dios. Dios la sopló a los hombres. La revelación divina para el hombre y la regla infalible. Eso quiere decir que la Biblia, cuando decimos que la Biblia es infalible, ¿qué es lo que queremos decir? No se equivoca, no contiene errores. La Biblia no tiene errores. Ella es entonces la máxima revelación de Dios a los hombres y la regla de fe y de conducta que todo ser humano debe seguir en su existencia. La Biblia es superior a nuestra conciencia, superior a nuestros razonamientos, superior a nuestros conceptos, superior a nuestra razón humana. Pero no es contraria, no se opone. ¿Cuál es el secreto entonces? Es importante que lo tengamos claro, porque es que los escépticos, los incrédulos, los ateos, los materialistas te van a decir a ti que este es un libro como cualquier otro, un libro de historia, un libro de mitos, de leyendas, y que sí,
ella contiene un registro histórico, pero que ella al fin y al cabo es un libro como cualquier otro libro. Un libro que se opone a la ciencia, se opone a la razón humana. Por lo tanto, tú no puedes ser un hombre de fe, un hombre espiritual y a la vez un hombre docto, un hombre culto, un científico. Te dicen, o eres lo uno o eres lo otro. Pero tú no puedes ser las dos cosas, porque se oponen la Biblia y la ciencia, la Biblia y la razón, la Biblia y la conciencia. Y eso es mentira. Esa es la mentira más grande del diablo. Lo que sucede es que la Biblia va más allá de nuestros conocimientos, más allá de nuestra conciencia, más allá de nuestra razón, más allá de la ciencia, más allá del conocimiento humano, porque la Biblia es sobrenatural. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Entonces, sí podemos ser gente de fe y sí podemos ser gente educada. Podemos ser grandes científicos. Es más, la estrategia de Satanás por siglos fue que el pueblo no leyera las escrituras, no tuvieran contacto con las escrituras. Así que Europa, antes de la reforma protestante de Martín Lutero, en el año 1517, Europa era un continente analfabeta. La mayoría no sabían leer ni escribir. Siglo XVI. Y era un continente analfabeta. La reforma protestante de Martín Lutero incluyó también no solo una reforma espiritual, sino una reforma intelectual, porque el pueblo de Dios, la gente de fe, comenzó a leer las escrituras en su propia lengua, porque Martín Lutero las tradujo a la lengua alemana. Y entonces el pueblo comenzó a alfabetizarse, comenzó a aprender a leer, a escribir, a tener contacto directo, personal con la palabra de Dios. Y se cumplió lo que dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta gente no solamente fue redimida espiritualmente, sino intelectualmente comenzaron a salir de su analfabetismo, de su oscurantismo religioso, espiritual e intelectual. Alabado sea el nombre de Dios. Así que siempre crea esto, hermano: aquel que lee la Biblia, aquel que estudia la Biblia, aquel que medita la Biblia, se vuelve más inteligente. Una persona alumbrada, no solo espiritualmente, sino intelectualmente. Se vuelve una persona culta, una persona educada. En nombre del Señor. Entonces no se deje engañar cuando usted escuche que mucho leer la Biblia te va a volver loco. Eso es mentira del diablo. Es todo lo contrario, te va a volver más inteligente, te va a volver más sabio. Alabado sea el Señor. Muy bien, entonces esta revelación de Dios para el hombre es superior. Sí, es superior a la conciencia, al conocimiento humano, al razonamiento. Va más allá. No es contraria, va más allá. Donde no llega, o hasta donde llega la ciencia, hasta donde llega el razonamiento, ahí comienza entonces la fe. La fe que te produce oír la palabra de Dios. Al estudio de la Biblia en general se le llama bibliología. Diga conmigo eso, porque esa es una palabra nueva de pronto para usted. Bibliología. Bibliología. Dígalo conmigo. Bibliología. Ese es el estudio de la Biblia. Es una ciencia. Una ciencia. Bibliología.
parte integral del estudio de la teología sistemática. La bibliología es una rama de la teología sistemática. Ahora, la bibliología comprende procesos que tienen que ver con la Biblia, por ejemplo, su inspiración, su revelación, la traducción de ella de las lenguas originales a las diferentes lenguas, la extensión y propagación de ella, ¿sí? Sus procesos de interpretación. Todo eso comprende el estudio de la bibliología. La Biblia es un libro que requiere de entrenamiento en otras disciplinas para poder interpretar su mensaje. Por ejemplo, nosotros necesariamente para interpretar el mensaje de la Biblia debemos tener algún tipo de conocimiento básico de lenguas, de idiomas, lingüística, porque es que la Biblia no nos vino a nosotros en el idioma español, ella nos vino en idiomas que son desconocidos para nosotros, en hebreo, en arameo y en griego koiné, ¿sí? Lo demás que usted oiga por allí son traducciones hechas de estas lenguas originales: hebreo, ¿sí?, arameo y griego koiné, uno de los dialectos, de los 7 dialectos del griego, el más popular, el griego koiné. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Entonces es tomado de allí, de esas lenguas originales, y traducido a nuestros idiomas nativos, español, y como ya dije al principio, más de 2000 idiomas se han traducido. Todo eso requiere de un conocimiento básico, ¿sí? Ahora, conocer algo del idioma también significa conocer algo de la historia y de la cultura de estos pueblos en donde se originó la revelación de Dios. Entonces, requiere no solamente conocimiento de la lengua, sino de la historia. Tenemos que estudiar historia necesariamente. La Biblia en sus páginas más o menos nos cuenta el origen, el nacimiento, el desarrollo y la caída de por lo menos 7 imperios que se levantaron en la historia de la humanidad. Entonces usted tiene que saberlo, tiene que estudiarlo, tiene que ser entrenado para ello. Y muchas otras disciplinas científicas que exigen que usted sea entrenado en ellas para entender el mensaje de la Biblia. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Vamos a conocer 5 cualidades de este maravilloso libro llamado la Biblia, el libro de las 1000 lenguas. Primero, hablemos de su inspiración. Hemos dicho que es de origen sobrenatural, es de origen divino, la palabra de Dios. Por inspiración entendemos el soplo de Dios, el aliento de Dios, una capacitación especial que hizo el Espíritu Santo para una tarea especial. Ella misma, la palabra de Dios da testimonio a través del apóstol San Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 3, los versos 15 y 16, que ella es de inspiración sobrenatural, de inspiración divina. La palabra de Dios es de inspiración divina. Dios fue el que la sopló en la mente, en el corazón de estos hombres que escribieron y nos dieron a conocer exactamente lo que Dios quería decirnos. Ahora, Dios usó a estos hombres no como máquinas, no como computadoras o como sencillamente unas plumas para escribir. No, Dios usó la mente, Dios usó el conocimiento, la educación de estos hombres, y con este recurso, con esta materia prima, Dios sopló en ellos su consejo, sopló en ellos su palabra, y ellos la escribieron.
A eso se le llama inspiración sobrenatural. La Biblia es de inspiración divina. Dios la inspiró, pero la escribieron hombres. Así que en realidad podemos decir que la Biblia es como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es divino y nuestro Señor Jesucristo también es humano. Es divino y es humano. Así también es la palabra de Dios. Divina y humana. El soplo, ¿sí? De Dios, el soplo de Dios guió a estos hombres, los escritores sagrados, seleccionó las palabras que Dios quería que ellos dijeran, y ellos escribieron exactamente de acuerdo a lo que Dios puso en su mente, las palabras que Dios quería que ellos escribieran. Así que todas las escrituras son de inspiración divina. Pero, escuchen, no toda la escritura es revelada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir dos cosas. Toda la escritura es de inspiración divina, pero no toda la escritura es de revelación divina. Lo que eso significa son dos cosas. Número uno, que los sagrados escritores muchas veces no comprendieron, no entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Ellos sencillamente fueron obedientes para escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. El testimonio de esto lo vemos en muchos de estos escritores. Por ejemplo, el profeta Daniel, cuando recibió las profecías que están escritas allí en su libro, él declaró que él no entendía esas escrituras. No tenía revelación de esas escrituras. No sabía ni el tiempo en que se iban a cumplir. Así que a él le fue dicho: sella esta palabra y esta profecía, porque no es para este tiempo, no es para ti. Esa revelación que Daniel no comprendió le fue dada a un apóstol del Señor. A ese sí le fue dado a entender lo que Daniel había escrito. ¿Cómo se llamaba ese apóstol del Señor? Juan. El apóstol Juan entendió lo que Daniel había escrito. Es más, lo amplificó en el libro que se llama precisamente el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis. El Señor le dio 4 visiones que conforman el libro de Apocalipsis y le dio el entendimiento de esto, todo lo que había escrito Daniel, y amplificó lo que iba a suceder en los tiempos finales, los tiempos postreros, en el libro de Apocalipsis. Ahí está. Lo otro que significa el hecho de que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda es revelada por Dios, es que no todo lo que Dios dijo, no todo lo que Dios reveló, lo tenemos aquí en la Biblia. ¿Cómo así, hermano? Bueno, lo que nosotros tenemos aquí son selecciones. Es decir, una especie de expurgue entre muchas cosas y escogemos lo que es más relevante, más importante. Moisés de esa manera entonces no escribió todo lo que Dios le dijo. Juan el apóstol tampoco. Pablo tampoco. Los escritores de los relatos evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tampoco escribieron todo. Y de eso hay testimonio en la palabra. San Juan, cuando escribe el relato evangélico que lleva su nombre, Evangelio de San Juan, al final él dice que si todo lo que el Señor hizo y les enseñó se hubiera escrito, no cabrían los libros en el mundo para escribirlos. San Pablo fue llevado al paraíso en una visión celestial y él vio cosas y a él se le enseñaron cosas que iba a escribir y el Señor le dijo que no lo escribiera. Igual el apóstol Juan.
Ahora, cuando tú lees los libros de historia sagrada, como los libros de Reyes, Josué, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, estos son libros de historia sagrada. Cuando tú lees estos libros, tú te vas a dar cuenta que hay por lo menos unas 20 referencias de libros que existían en la época, pero que no se encuentra hoy en día una sola copia de esos libros. Tú lees el libro de Génesis, igual. Libros que existían en esa época, libros que contienen revelación de Dios, pero que nosotros hoy no tenemos. El libro, por ejemplo, de las generaciones de Adán, ese libro no existe, pero está mencionado en la Biblia. El libro de las crónicas del vidente, del profeta Iddo, del profeta Ahías, y así hay más de 30 que no están aquí en nuestras Biblias, porque no se consigue en la fecha. No se ha conseguido un solo texto, un solo libro, una sola copia de esos libros. Pero la Biblia da testimonio de que existieron y que contienen también la revelación de Dios. Entonces, por eso se escribe allá en Deuteronomio, vaya conmigo ahí, Deuteronomio 29:29. ¿Sí? Se escribe allí una palabra que te da a entender enseguida, ajá. O sea, que esto que tenemos aquí no fue lo único que Dios reveló. ¿Sí? Pero es lo que Dios quiso que nosotros conociéramos y que tuviéramos a nuestra disposición. Deuteronomio 29:29 dice allí que las cosas que son reveladas, ¿verdad?, las podemos nosotros conocer y enseñar a nuestros hijos, pero las que no son reveladas pertenecen al secreto de Dios. Eso es lo que dice ahí en ese texto. Hay cosas que Dios reveló, pero que no tenemos a nuestra disposición. Fueron inspiradas por el Señor, pero no tenemos hoy acceso a esto. Entonces, lo que tenemos hoy aquí es lo que Dios quiso que nosotros conociéramos. A su nombre, a su nombre. Muy bien. Hay evidencias de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Tenemos evidencias que son internas, o sea, están dentro de la misma palabra, y tenemos evidencias externas, fuera de la Biblia, no dependen de ella. Por ejemplo, entre las internas, el respeto que el Señor Jesucristo dio a la palabra de Dios. Cristo honró y respetó la palabra. Él las conocía, Él las estudiaba, Él las enseñaba, las predicaba. Y el Señor dio a las Escrituras un trato respetuoso. Las consideró palabra de Dios. Ahora, ¿a qué exactamente parte de la Biblia se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo allá en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí y ellas son las que conducen a la salvación? ¿A qué Escrituras creen ustedes que el Señor Jesús se estaba refiriendo cuando decía esas palabras? A la Torá, al Antiguo Testamento, los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo lo que los judíos llaman el Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento. A esas escrituras, porque a ese momento, en esas circunstancias de tiempo, todavía las escrituras del Nuevo Pacto no se estaban, apenas se estaban dando, apenas se estaba compartiendo, predicando esas buenas nuevas. Siglos más tarde es cuando se compila y entonces se añade a la revelación escrita de Dios. El Señor Jesús dijo que las Escrituras hablaban de Él. Allá en Juan 5:39, el texto que les acabé de decir, dice el mismo Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Moisés, los profetas y todos los sagrados escritores del Antiguo Pacto, ¿de quién hablaron? De Jesús nuestro Señor. Eso quiere decir entonces, en una sola palabra, que las Escrituras son cristocéntricas. Cristo, nuestro Señor, es el centro de las Escrituras y además es la llave para interpretar todo el mensaje de la Biblia. Si tú quieres conocer
el significado de todo el mensaje de la Biblia, necesariamente tienes que estudiar lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús, lo que predicó Jesús, porque Él es la llave para interpretar las Escrituras. Ahora, otra evidencia interna que le da autoridad a la Biblia como palabra de Dios inspirada es el hecho de que las profecías que ella contiene son exactas. La Biblia contiene unas 1000 profecías, de las cuales, cuando el Señor Jesús nace y se manifestó a los hombres, unas 300 profecías y más se cumplieron en su vida, en su ministerio, demostrando que Jesús era el Mesías de Israel. Todavía quedan unos 2/3, unas 600 profecías aproximadamente, que no se han cumplido. Pero tenga usted la plena certeza de que así como se cumplieron más de 300 en la vida del Señor, en su aparición a los hombres, el resto también se van a cumplir al pie de la letra, hermano. Se van a cumplir fielmente. Por eso es que hay que atender a la palabra profética más segura. Hay que atender a la Biblia. No dormirse cuando se está haciendo una exposición de ella, porque eso es darle lugar al diablo para que usted siga sumido en la ignorancia espiritual. Hay hermanos que cuando uno comienza a disertar largamente, allá los coge Morfeo, y Satanás comienza a actuar en ellos. Lo único que le falta es la almohada y la sábana allí para acostarse. No se deje. Con toda la gloria a Dios, hermanos. Hay pellizca de hermano que está la de eso es contigo, hermano. No te duermas. Eso es contigo. Hay una asombrosa precisión en el cumplimiento de las profecías. Todo lo que el profeta Isaías dijo del Señor Jesús, lo dijo 700 años antes que Él naciera. Oiga eso. Todo lo que el salmista David dijo acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo dijo 1000 años antes que naciera. Todo lo que el profeta Zacarías dijo, Miqueas dijo de nuestro Señor Jesucristo, lo dijo 400, 500 años antes que naciera. Así que tenemos ahí un elemento bien autoritario para creer que realmente la Biblia es palabra de Dios. Nadie más conoce el futuro como Dios lo conoce. La asombrosa unidad temática de las Escrituras. Mire, es increíble. 40 hombres más o menos escribieron la palabra de Dios. Vivieron en diferentes periodos de tiempo. Tardó esta revelación en compilarse y en darse unos 16 siglos. Y a pesar de las diferencias de cultura, de tiempo, a pesar de las diferentes trasfondos educativos, la Biblia tiene un solo tema: la redención del hombre por la fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Un solo tema. Es una unidad temática asombrosa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, la única explicación de esto es que esto provino de una sola mente, la mente del Señor, la mente de Dios. El exclusivo uso, ¿sí?, de los tipos y la abundancia de sus símbolos, los símbolos retóricos que se usan en ella. Los tipos y los símbolos son figuras literarias, figuras retóricas, y la Biblia es especialista en usar símbolos y tipos. Pero escúchenme, el único libro que usa esta figura, los tipos, el único libro que los usa es la palabra de Dios, la Biblia. No hay otro libro que use esta figura retórica.
Los tipos. ¿Qué son los tipos? Los tipos son como profecías gráficas. Profecías gráficas. Decimos, por ejemplo, que Abraham fue un tipo de Cristo. Decimos que Isaac fue un tipo de Cristo. Decimos que José es un tipo de Cristo. Decimos que Josué es un tipo de Cristo, que David es un tipo de Cristo. ¿Qué es lo que queremos decir? Gráficamente lo que queremos decir es que la vida de estos hombres iban a revelar o revelan parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, cuando tú estudias la vida de estos personajes te das cuenta que parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo se reflejó en la vida de estos hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de las fiestas del Señor, todas son un tipo del carácter y del ministerio de nuestro Señor. Cuando hablamos no solamente de la fiesta, sino del templo, el mismo templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén es un tipo del Señor Jesús, su carácter. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Solo la Biblia puede hacer eso. Podía anticipar estas cosas por medio del uso de un tipo, una figura retórica, una figura de dicción. Ahora bien, esto le da autoridad a la palabra de Dios, pero también el nivel elevado de la moral que la Biblia predica. La Biblia es un libro que exalta la moral y la santidad de Dios, y Dios espera eso del hombre. Dios espera una alta moral, Dios espera del hombre una alta santidad. Sed santos es el llamado que tú escuchas en la Biblia. Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Pues bien, quiero que sepas que ese nivel excelente de santidad y de moral solamente lo predica la Biblia, solamente lo contiene la Biblia. Otros libros sagrados, entre comillas, como por ejemplo el Corán, no te enseña ese nivel de excelencia moral y de santidad. Y entendamos algo aquí de una vez. En el Corán se enseña que el paraíso que Alá ofrece a sus creyentes, a sus seguidores, a través de su profeta Mahoma, el Corán te enseña que el paraíso es un lugar paradisíaco, es un lugar de sensualidad, es un lugar de goce, de deleite. Es un lugar en donde aquellos que se inmolan tienen inmediatamente la entrada al paraíso, el paraíso de Alá, el jardín de Alá. Y allá te están esperando 70 doncellas semidesnudas, bailándote en danza y con frutas y todas estas cosas para deleitarte a ti en todo lo que tú quieras. Por supuesto, usted ve que estos tipos se matan, así sea como sea, se explotan con la bomba que sea, porque ¿quién no va a querer estar, según ellos, en un paraíso así? Se encuentran con una clase de sorpresa. Claro, se van a encontrar con un diablo bien grande y un tridente, hermano, que los va a apoyar. Y candela física. Con eso es que se van a encontrar en el paraíso. Esas son las evidencias que nos demuestran que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Evidencias que ella misma tiene, internas. Ahora, las externas, es decir, las que dependen de lo que está fuera del círculo cristiano, fuera del círculo bíblico. Entre ellas, lo que el mundo opina de la Biblia. Mire, la opinión que escritores, literatos, científicos tienen de la Biblia es una opinión excelsa. La Biblia es reconocida como un libro superior, por encima de cualquier otro, por estos hombres que no la siguen, que no obedecen los mandamientos de la voluntad de Dios que están expresas en ella. Otra evidencia, hermano, es el libro más traducido, como ya usted escuchó, más de 2000 idiomas.
el más traducido en el mundo. Es el libro de mayor circulación en el mundo. No hay ni un solo bestseller de la literatura secular que pueda superar en circulación y en ventas a la Biblia. Ella produce cambios, y esto es lo importante. Ella produce cambios en la vida de la gente que la acepta y la cree, y además de eso, progreso. Donde la Biblia ha entrado con libertad, donde la Biblia se ha predicado, se ha enseñado, esas son naciones, esos son pueblos, esas son gentes, esas son culturas que han progresado, que han llegado a un desarrollo económico, social. Eso quiere decir que el mensaje de Dios no solamente tiene interés en que usted reciba redención para su alma, perdón para sus pecados, sino que usted viva una vida plena, una vida abundante, una vida que goce de la bendición de Dios en todos los aspectos. Lo contrario, los países en donde no se le ha dado amplitud, se le ha dado libre expresión a la Biblia, esos son países atrasados, esos son países subdesarrollados, esos son países que están en ignorancia, esos son países que están en esclavitud. Son los llamados países del tercer mundo. Y para que usted note, los países del tercer mundo, en la mayoría son latinoamericanos, en donde el catolicismo romano es mayoría. ¿Ya ven? Porque de una manera irónica, algunos creen que el catolicismo les predica la Biblia, pero el catolicismo no predica la Biblia. El catolicismo predica filosofías, tradiciones de hombres, no palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Otra prueba externa: los grandes e innumerables descubrimientos arqueológicos que se han hecho. La arqueología es una ciencia que se ocupa del estudio de las culturas del pasado, y se han hecho numerosos y grandes descubrimientos arqueológicos que demuestran la veracidad de la Biblia, de que su mensaje fue real, de que lo que ella dice es verdad, de que los personajes de los que habla no son mitos, no son cuentos, no son leyendas, son personajes reales. Esas son las evidencias. Vamos a nuestro segundo punto: su exclusividad. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la Biblia tiene exclusividad? Lo que queremos decir es que la Biblia es el único libro que te revela a ti el completo y único plan de salvación para el hombre. Ningún otro libro sobre la tierra te demuestra a ti ni te da a conocer un plan para que te salves, un plan para que entres al cielo. Solamente la Biblia. Ella no tiene competencia, hermano, como libro de fe y para la fe. Ella no tiene competencia. La Biblia no se puede comparar con el libro de Mormón, ni con el Corán, ni con el Bhagavad Gita de los hindúes, ni con el Zen Avesta, con ninguno de estos libros que hoy son considerados libros sagrados, ni con el Talmud de los judíos. Con ninguno de estos libros la Biblia tiene competencia. Ella los supera a todos, porque ella presenta el único y exclusivo plan de salvación para el hombre. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por su palabra, hermano? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la Biblia es el filtro doctrinal para todo tipo de manifestación profética, espiritual o extrasensorial. Todo mover espiritual tiene que ser examinado. Llámese sueño, visión, profecía, éxtasis. Cualquier mover espiritual tiene que ser examinado a la luz de la Escritura. Porque no todo mover espiritual viene de Dios. El hombre, el ser humano, puede promover movimientos espirituales.
lo puede hacer, porque el hombre tiene un espíritu. Y por tener esa capacidad, por tener ese espíritu, el hombre tiene habilidad para crear moveres espirituales, movimientos espirituales. Satanás, un ser espiritual, un ángel caído, y sus demonios también tienen capacidad espiritual para promover cualquier movimiento, cualquier mover espiritual. Entonces, para no ser engañados ni por un hombre, ni por los demonios, ni por el diablo, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y examinar cualquier mover. Si la Biblia lo avala, después de examinarlo, después de juzgarlo, lo recibimos como de Dios. Ella es el filtro para eso, examinar eso. Si nosotros escuchamos una profecía, sea de quien sea, aquí puede venir, hermano, la mamá de Tarzán y dar la palabra profética con fuego celestial, temblor, unción y todo lo que usted quiera, pero si no la examinamos, estamos nosotros mismos provocándole un daño a ese profeta, a ese hermano o hermana, y estamos provocándonos a nosotros mismos también un daño, porque estamos violando lo que dice la palabra. Ella tiene que examinarse para después comprobar que es palabra de Dios o no. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Tercero, el canon. ¿Qué significa la expresión canon? La palabra canon se refiere a un conjunto de reglas, ¿sí? Que se tienen en cuenta para determinar si un escrito es sagrado, si un escrito es divino, viene de Dios o no. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron sometidos a un examen para determinar cuáles eran los libros realmente que venían de Dios y cuáles no. Así es que se dispuso de hacer una compilación de todo lo que decían que era palabra de Dios. Cuando se compiló el Antiguo Testamento, había más de 100 publicaciones, 100 libros que decían que eran palabra de Dios, de los cuales solo 39 fueron aprobados. Ahora, con el Nuevo Testamento ocurrió lo mismo. Había una lista de más de 70 obras que decían que todas venían de Dios, que todas eran palabra de Dios. Se hizo el examen, se sometió a la prueba del canon, las pruebas que ellos diseñaron, y nada más se descubrió que habían 27 libros, los que existen en el día de hoy. Ahora, la tradición católica romana te enseña a ti que la Biblia no tiene solo 39 libros, sino que tiene 11 libritos más, que dicen ellos que son palabra de Dios. Pero vamos a ver aquí unos datos históricos que te van a demostrar a ti que lo que tú tienes ahí en tus manos es la genuina palabra de Dios y que lo demás es extra, es añadido, es apócrifo, no es de inspiración divina. Vamos a mirar. Dos grandes bloques, ¿sí?, conforman la Biblia. Ya dijimos cuáles son. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, 39 libros, ¿sí?, que fueron reconocidos por un personaje, un judío erudito, escriba. Es llamado el segundo Moisés por el pueblo judío. Su nombre es Esdras. Y una institución que él fundó se llamaba la Gran Sinagoga. Esdras y la Gran Sinagoga dijeron: de entre toda esta pila de libros que hay aquí, solo 39 son palabra de Dios. Eso ocurrió en el año 536 antes de Cristo. 536 años de Cristo. Esdras y la Gran Sinagoga. Los católicos romanos dijeron que no, sin ser judíos, sin ninguno de ellos ser profetas, y dijeron: no, hay 11 más que hay que agregarle. Y le llamaron a esos libros los libros del segundo canon. No tenían autoridad de Dios, no tenían autoridad bíblica, autoridad espiritual, pero ellos se la arrojaron, y hoy en día ellos tienen sus 11 libros allá añadidos
a los 39 que realmente son palabra de Dios. Ahora, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, 27 libros, ¿sí? Fueron reconocidos por un concilio de obispos cristianos en la ciudad de Cartago, norte del África, en el año 396 después de Cristo. Igual, una pila de libros también dijeron, esto es palabra de Dios, más de 70. Y de los 70, solo 27 pasaron la revisión. Así que el canon se basó en los manuscritos que estaban circulando entre toda esa cantidad de libros que decían que era palabra de Dios, que circulaban entre las comunidades judías y las comunidades cristianas, ¿sí? Pero finalmente fueron rechazados aquellos que no eran de inspiración divina y fueron llamados libros apócrifos, o como un hermano dijo, libros hipócritas, porque no tienen palabra de Dios, no contienen la revelación de Dios. Lo que tienen es puro mito, puro cuento, pura leyenda, y avalan prácticas paganas para que las practique los cristianos. ¿Sí? Porque no fueron aprobados por el canon oficial del judaísmo en ese tiempo, por Esdras y la gran sinagoga. Ahora, para que un libro fuera aprobado debía tener ciertas características, requería cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, que fuera escrito por un judío, ¿sí? Que fuera escrito en hebreo, ¿sí? Que contemplara un solo sistema de culto, de liturgia, un solo sistema, no dos, ni tres, ni diferente del que los patriarcas habían enseñado, ¿sí? Además, con el Nuevo Pacto, por ejemplo, que fuera escrito por un apóstol o uno cercano a ellos, un apóstol o uno cercano a ellos. Debía también tener un alto contenido moral, provocar cambios en la gente, inspirar a la santidad. Debía tener también un contenido temático doctrinal único, es decir, que no hablara de diferentes doctrinas de las que ya la iglesia conocía, que se le había revelado el Señor. Debía ser aceptado universalmente por todas las congregaciones cristianas. Así es que cuando se aplica el canon, solamente queda lo que quedó, lo que usted y yo tenemos en el día de hoy. La Biblia, entonces, mi amado hermano, contiene, este es un dato interesante, usted debe saberlo, debe conocerlo. La Biblia contiene 31.173 versículos. 31.173 versículos. Tiene 1.331 capítulos. Ahora, ella no nos vino dividida en versículos y capítulos. Eso es un trabajo que hicieron después los traductores. Ella nos llegó, cada libro llegó completico y se escribió en rollos, en papiros, cueros de animales, antílopes, cabras, etc. Hasta que se inventó la imprenta, por allá en el siglo XII, y entonces Johann Gutenberg imprimió el primer libro en su imprenta. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer libro que imprimió? La palabra de Dios. La palabra de Dios. 1.331 capítulos. Tiene un tercio de ella que es pura profecía. Otro tercio es poesía. Poesía, como la del libro de los Salmos. Es un libro poético. Tiene el versículo más largo. Usted debe saber cuál es. Esther 8:9. Ese es el versículo más largo de la Biblia. Y el más corto. ¿Cuál cree usted que es el versículo más corto? No matarás. Eso está escrito en Éxodo 20:13. Muy bien, hermano. Ese es el versículo más corto. Tiene menos letras. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Ella habla de 2.930 personajes. En la Biblia se habla de 2.930 personajes. Son datos curiosos, interesantes, que usted debe conocer de la palabra de Dios. Número 4.
Ella es autoritaria, es decir, ella tiene autoridad. La Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, reclama autoridad sobre nuestra vida y sobre nuestra voluntad. La Biblia enseña cuál es la voluntad de Dios, pero no solamente enseña eso, sino que dice que usted y yo tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Si usted realmente quiere ser una persona feliz, una persona realizada, una persona completamente bienaventurada, llegar al cielo, ser salvo, escapar del infierno, usted tiene que someterse a los mandamientos que la Biblia contiene. Si no, entonces usted escogió mal y usted escogió hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. El verbo escrito en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es autoridad y ella tiene que hacerse rema en nosotros. Hay una diferencia. Cuando tú hablas de la Biblia, estamos hablando de la revelación escrita. Esta es la revelación escrita. Esta. Pero esa revelación escrita es lo que se llama verbo. El verbo. Pero cuando esa declaración escrita tú la traes de tu mente, de tu corazón, la traes a tu boca, esa palabra deja de ser verbo para convertirse en rema. Una palabra declarada con tu boca. Eso es el rema de Dios. Lo que estamos diciendo aquí es que todo esto que está escrito tiene que encarnarse en nuestras vidas. El mensaje que tú predicas, el mensaje que tú enseñas, el mensaje que hemos creído, el mensaje que está aquí escrito, tiene que hacerse vida en nosotros. Tiene que hacerse rema. Porque de lo contrario, entonces, el mensaje estaría incompleto. El testimonio que daríamos sería un testimonio incompleto, inconsistente. Así que ella reclama con toda autoridad que tú tienes que practicarla, tienes que obedecerla, tienes que hacerla. No solamente oírla, sino hacerla, practicarla. Y lo hace con toda autoridad. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Y por último, ella es eterna. Ella reclama que es eterna. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Va a pasar todo, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Concluyo, mi amado hermano. Entonces, reciba lo que Dios le está diciendo. Concluyo. Tenemos razones poderosas para nosotros creer en la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Ella ha sido inspirada, ha sido revelada por Dios a favor de nosotros, nuestro Dios Todopoderoso. Y su Espíritu Santo nos ilumina hoy nuestro corazón, nuestro entendimiento, para nosotros producir fe en nuestras vidas, en nuestras almas, para ser salvos. Es bueno por eso escuchar lo que dice San Pablo. San Pablo dice: la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Es lo único que te produce fe. Escuchar los cuentos de Calimán, leer las novelas de Corintellado, leer las novelas de televisión, por muy buenas que sean, ver las películas, eso no te va a producir fe. Lo que te produce fe es la palabra de Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.